primer capítulo de Hugo Transformación Global, un espacio donde queremos analizar, conversar, debatir sobre las noticias que a ti en tu casa te importan. Queremos una conversación franca, de manera horizontal, con los problemas que se conversan en los hogares de Chile hoy en día. Todo el acontecer nacional lo vas a revisar acá en Hugo Transformación Global. Y vamos a arrancar justamente con un tema que estoy seguro están todos conversando en su casa. La vida económica. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que pasa con la economía en este 2022? ¿Qué se viene para el 2023? Porque hay algunos expertos que son bien fatalistas. ¿Qué sucede? Te lo contamos hoy día y para eso arranco esta jornada con dos tremendos invitados. A mi derecha tengo al director del MBA, Magíster en Gestión Empresarial de la Universidad Bernardo Higgins y también recordado por ser subsecretario de Economía del primer gobierno del presidente Sebastián Piñera. Bienvenido, Tomás Flores, muchas gracias por acompañarnos. Encantado. Vamos a sacarle el jugo ahí a Tomás con hartas preguntas de economía simple para que todos entiendan en la casa. Y a mi izquierda tengo a un hombre muy importante, secretario general de una pyme. Estoy hablando de Luis Solís. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? También encantado. Oye, hay que decir que una pyme, para la gente que no lo conoce mucho, es una de las principales organizaciones gremiales que representan a la pequeña, micro, mediana empresa, trabajadores independientes, todo eso a representación a nivel nacional. Vamos a estar conversando también de la realidad de los independientes en nuestro país. Yo hablaba de este proceso económico que estamos viviendo, ¿cierto?, en el último tiempo. Hemos escuchado expertos ser bien fatalistas y de repente la gente se sobreasusta, se bien asusta. Hay una palabra que se repite de manera constante, Tomás, que es la recesión. ¿Podemos explicar en palabras simples, porque de repente no todos entendemos bien, qué significa la recesión? Por cierto, yo te diría que recesión, partiendo de la definición básica, es que la actividad productiva de un país decae. Te fijas derechamente, tomas una economía como la chilena y mides cuánto produce, te comparas con el año anterior y ese resultado, esa comparación te da un número negativo. Eso significa que las empresas están produciendo menos de lo que producían antes. Eso evidentemente lleva a las empresas probablemente a dejar de contratar o empiezan a reducir personal. Empiezan probablemente en su relación con las pequeñas empresas a tener una relación más tirante. Claro. ¿Te fijas? Yo te diría que un evento recesivo es lo que efectivamente uno siempre debería evitar. De hecho, hay que recordar de que las últimas dos recesiones clásicas, por así decirlo, fue la crisis asiática y la crisis subprime. Claro. Ahora, la última recesión que tuvimos fue la que nos asusta de alguna forma, ese claro. recuerdo. Claro, porque la del año 20 fue una recesión, por cierto, ¿te fijas? Pero es la pandemia. Y eso tiene una cosa un poco distinta, ¿te fijas? Porque no es lo mismo que tú no vayas al cine porque por pandemia se cerraron todos los cines. A que no puedas ir porque no puedes pagar el cine. Exactamente. Que es algo que lamentablemente Chile al parecer va a enfrentar el próximo año. Eso te iba a preguntar, Tomás. ¿Estamos a puertas justamente de una recesión económica el 2023? Sí, yo te diría que la mirada del Banco Central, del Ministerio de Hacienda y de organismos internacionales como el Fondo Monetario, que entregó su proyección ayer, efectivamente colocan a Chile en una situación recesiva para el próximo año. Una caída de producción de en torno a 1%. Te fijas que evidentemente a primera vista no parece tan grande, pero mira, indudablemente ello significa para muchos hogares probablemente varias dificultades en términos del mercado del trabajo y de las deudas, que es algo que tenemos que conversar en detalle. Vamos a hablar del detalle de cómo te va a afectar a ti en tu casa esto, pero quiero que revisemos una gráfica que preparó el equipo justamente, que habla de esto que estábamos conversando, Tomás, de que el Banco Internacional hace poquitos días, cierto, en octubre de este año, proyectó que Chile junto a Haití van a ser las únicas dos economías de Latinoamérica que no crecerán este 2023. Esto de alguna forma ya es como abrir la puerta a esta recesión, ¿o no? Sin duda. Ahora, esto no es inexorable, ¿eh? ¿Puede cambiar? Puede cambiar. Lo que pasa es que, claro, para el actual gobierno le genera dificultades, porque habitualmente cuando vienen estas recesiones, la inversión se detiene. Claro. Entonces, habitualmente los gobiernos reaccionan acelerando la inversión pública y tratando de fomentar la inversión privada. Pero, claro, bueno, estos son los ciclos políticos y económicos, porque el gobierno actual está embarcado en una reforma que sube los impuestos. Entonces, claro, yo sé que subir los impuestos nunca es un buen momento. Es como ir al dentista, ¿te fijas? O sea, claro. Si uno puede no ir al dentista... Muy buena analogía. Pero probablemente este es momento... necesario. Claro, lo que pasa es que en este momento recesivo probablemente subir los impuestos probablemente no es el mejor momento. Por eso yo creo que fue hábil el ministro de Hacienda en postergar, por así decirlo, esta discusión hasta marzo del próximo año. Perfecto. Porque evidentemente los meses que vamos a tener a continuación van a ser bastante difíciles y probablemente el último trimestre de este año
es el punto más difícil de este ciclo recesivo. Es difícil para la gente que nos está viendo, es difícil para todos, pero un sector de alguna forma que forma una fuerza importante de la economía de nuestro país es la que tú representas, que tiene que ver con las pymes, con la microempresa, la mediana, la pequeña empresa, que se ha visto afectada primero por pandemia. O sea, por estallido social, después por la pandemia, han vivido épocas bastante complejas. ¿Cuál es la realidad que tú puedes observar a nivel nacional de todas las pequeñas, medianas, microempresas independientes? Bueno, hay que primero precisar que la cantidad de micro, pequeña y mediana empresas en Chile, las empresas que están en ese ámbito son cerca de 1.300.000, representa el 99% de las empresas formales que tiene el país, el 99%. Sabía que era harto, pero no me imaginaba que tanto. Sí, por cierto. Y están tremendamente golpeadas. A decir verdad, llevamos décadas, digamos, que estamos muy complicados las MIPYMES, ¿ya? Estas MIPYMES que además generan más del 60% del empleo, pero que no participan más allá del 13%, por ejemplo, de las ventas, ¿ya? Que la pandemia nos golpeó durísimo. Yo creo que desde la vuelta a la democracia este es el periodo más complejo que tenemos, porque la pandemia fue muy dura con nuestro sector. Nosotros como una pyme hicimos, por ejemplo, un ranking muy sencillo de ver en cuánto participaban las pymes chilenas en el producto, en el PIB. Y lo rankeamos con 18 economías importantes del mundo, pero algunas latinoamericanas también, para ver cómo estábamos ahí. Y lamentablemente quedamos rankeados en el último lugar. O sea, tenemos un 17% de participación del PIB versus, por ejemplo, la economía peruana, que las pymes peruanas participan de un 28% del producto. Entonces tenemos un problema grave, estructural de la economía nacional y que lleva décadas, pero que en ciertos momentos se hace mucho más complejo. Tomás mencionaba la crisis asiática, nos golpeó durísimo, la subprime durísimo, y esta crisis ahora del producto de la pandemia ya para muchos ha sido el tiro de gracia. Bueno, muchas pymes tuvieron que cerrar, de hecho. Muchas pymes quebraron y este es un país que además el ecosistema nacional no es pro reemprendimiento, ¿ya? Eso hay que ser preciso en eso también. Entonces, pyme que quiebra no es una pyme que vuelve a levantarse, y eso afecta fuertísimo al empleo, porque si son las grandes generadoras de empleo, cuando una pyme quiebra, son empleos que también desaparecen. Así es. Entonces, tenemos que ser muy innovadores en lo que se viene. Las autoridades tienen que tener esto en consideración. Los momentos críticos como el que se viene puede ser un momento propicio también para que de verdad hagamos lo que no se ha hecho en décadas. ¿Qué tendría que ser eso, Luis? ¿Qué tipo de ayuda esperan ustedes para las pymes en este último periodo del 2022 y pensando ya lo crítico que se viene económicamente hablando el 2023? Bueno, yo creo que hay que desarrollar políticas pro pymes, ¿ya? Innovadoras. En ese punto estamos al debe. Jugadas, absolutamente al debe, y eso ha cruzado a todos los gobiernos. Las agencias de fomento tienen que jugar un rol más importante. Le hace Cercotec, le hace Corfo, le hace INDAP. Tienen que jugar un rol más preponderante aún. Se debe inyectar más cantidad de dinero ahí para que se pueda estimular de mayor forma el ecosistema del mundo de las MIPYMES, ¿ya? Tenemos que generar encadenamientos productivos que este país no lo tiene, por ejemplo, entre las grandes compañías y las pequeñas empresas, las empresas de menor tamaño. En todas las economías desarrolladas del mundo existe este encadenamiento productivo. Las grandes traccionan a las pequeñas. Acá no se da eso. Por eso que también participamos tan poco del producto. Entonces, hay que generar espacios en ese ámbito, hay que ser más jugados, porque tenemos que proteger a este sector en tanto somos los grandes proveedores del empleo. Es importante lo que tú decías al principio, hay que considerar que una pyme, una micropyme que cierra es trabajadores que se quedan cesantes, son familias que dejan de alimentarse muchas veces por esa situación que es lo que a nosotros nos tiene más angustiados de alguna forma. Tomás, tú hablabas justamente ya, tenemos que prepararnos, de alguna forma se abrió la puerta para la recesión 2023. Se puede cambiar el escenario, ojalá que cambie, pero hasta ahora ya está abierta esta puerta. ¿Qué le podemos aconsejar a la gente que nos está viendo en la casa? ¿Cómo se pueden preparar para esta recesión? Le digo a la señora que, no sé, compre todo lo que pueda comprar ahora en el supermercado y lo guarde, que es como la primera actitud que tienen muchas personas. ¿Cuál es el consejo? Yo te diría que tanto para pequeñas empresas como para los hogares, el tema de la deuda es muy relevante. ¿Te fijas? Porque las empresas, como dices tú, Luis, entran en cesación de pagos, entran en quiebra porque no eres capaz de pagar las cuentas.
Te fijas, por tanto, el tema de la deuda, yo te diría que es fundamental. En esto, mi primer consejo es efectivamente ver cuánto debes tú en créditos cortos. Ya. Tarjeta de tienda, tarjeta bancaria. Crédito corto se refiere a todo lo que estamos como pagando mes a mes. Ya. Claro. Y sobre todo en el caso de esos productos que son los financieramente más caros. Te fijas, en el caso de una pyme, capital de trabajo. Entonces, en eso se da una situación en la cual una familia chilena promedio debe tener como 5 tarjetas de tienda o bancaria. Te fijas, en cada una de ellas, todos los meses paga una cuota. Tú sabes que si tú sumas todo el pago de intereses y los otros cobros por comisiones y cosas así que te hacen esos prestadores, más o menos el gasto de un hogar en esos servicios financieros es más o menos equivalente a lo que gastan en pan. Cuando sube el precio del pan, se genera un gran alboroto, te fijas, una gran preocupación. Cuando sube la tasa de interés, pareciera haber una miopía. De que eso, claro, porque a primera vista tú sigues pagando más o menos la misma cuota. Claro. Lo que pasa es que el monto de intereses que está en esa cuota es cada vez mayor. Entonces en eso, efectivamente mirar cuánto tienes en crédito corto. Te fijas, si tienes una deuda, piensa tú que ese tipo de deuda debe estar hoy día cobrando una tasa de interés de más de 23% anual. Entonces, efectivamente, si tienes un monto de deudas muy relevante allí, reempaquetar. Que es efectivamente tomar un crédito con el cual tú prepagas todas estas deudas cortas y ese crédito es más largo. Ya, o sea, a ver, el consejo sería agrupar todas estas deudas que yo tengo en un solo crédito. A un plazo más largo y a una tasa de interés más baja. Eso sí que la tarjeta de crédito tienes que guardarla, sí, por no salir a comprar de nuevo. Claro, y ahí me quedo solo pegado, si me quedo Y te en la quedas con tarjeta de crédito constante, me voy y la quiebra. Exactamente. Entonces, mucho cuidado porque claro, hay una cierta miopía en esto. Te fijas, es tan importante el pago de intereses como el gasto en pan. Darle tanta preocupación a lo uno como a lo otro. Y en el caso de las pymes, efectivamente ocurre eso. Te fijas, para una pyme la liquidez es la vida o la muerte. Sí, claro. Te fijas, de hecho, hay una cosa que no hemos podido hasta el momento solucionar. Te fijas, si tú pyme, Luis, le vende una gran empresa, te fijas, tú le mandas el producto, mandas la factura y ya pues empieza a llamarla a la gran empresa. Oye, ¿cuándo me van a pagar? ¿Cuándo me van a pagar? Llame después, están a decir, llame en 30 días más, llame en 60 días más. Bueno, y de hecho ellos ya el crédito tributario, esa factura ya lo ocuparon ya. Tal cual. Mientras que tú tienes que pagarle a tus trabajadores y todo. ¿Te fijas? De hecho, yo tengo un dicho en esta materia. ¿Cuál es su dicho? Es triste amar sin ser amado. Uy, no me diga a mí. Pero más Me ha triste, pasado tanto. pero espérate, pero más triste es pagar el IVA sin haber cobrado. También me ha pasado, fíjese. Bueno, Eso sí tú que es sabes que triste. llevamos, desde la época que yo fui subsecretario, tratando de avanzar en ese tema. En esa época yo creé una cosa que se llamaba Chile Paga, Pyme Paga, en la cual se daba un distintivo a aquellos que pagaban a menos de 30 días. Y está bien, varias empresas adhirieron, ¿te fijas? Pero todavía, yo creo, Luis, que si le vende una municipalidad, capaz que te paguen al año siguiente. Claro. Parte de 90 días y el pago ya ni Entonces siquiera ahí de hay un 30. problema. ¿te fijas? Luis, entendiendo este consejo para la gente, entendiendo que hay muchas personas hoy día que efectivamente se quedaron sin pega, por el tema económico, por la recesión, por el asunto de la pandemia, un sinfín de etcétera. Y hay mucha gente que dice, tal vez emprender sea lo mío. Tal vez hoy día necesito dejar de esta estructura de tener un jefe y empezar a trabajar en lo propio. Sé que es difícil tal vez la respuesta para ti, pero ¿es momento para emprender hoy día? Desde la realidad que tú estás viviendo, que conoces la realidad de la pequeña y mediana empresa. Mira, yo soy de los que cree que siempre hay espacio para emprender, ¿ya? Y que hay que... bueno, son decisiones muy personales, ¿me entiendes? Pero si a alguien se le genera... siempre hay nichos y oportunidades de negocio, a pesar de que hemos estado en un ecosistema más bien adverso, ¿ya? Lo que dice Tomás es totalmente considerable. O sea, el tema de la deuda para el mundo nuestro es más grave que para las personas, pero mucho más grave, ¿me entiendes? O sea, Ustedes viven con la deuda constante. Y claro, y llevamos décadas... nosotros somos los que compramos dinero al más caro que nadie, ¿me entiendes? Las personas inclusive compran más barato que nosotros, ¿ya? A las pymes se les cobra más caro. Entonces, hoy día una cosa que es trascendental, por ejemplo, que desde la UNAPYME hemos bregado y lo hemos hecho durante mucho tiempo, pero que hoy día se hace más imperioso que nunca, es reprogramar deuda, ¿ya? Así como las grandes empresas van y pueden reprogramar sus pasivos de mejor forma, lo mismo hay que hacer con las empresas de menor tamaño, porque si no eso puede ser la muerte. Ahora, respondiendo a tu pregunta, sí hay personas, digamos, que cuentan con un capital como para sostenerse y cruzar el Valle de la Muerte, que es el primer año fundamentalmente, y ahí... O sea, Ya, pero ya le pusiste Valle de la Muerte, o sea, sí, ya bueno, me da miedo cruzarlo. esa es la denominación que se utiliza, ¿me entiendes? ¿Ya? Entonces, que ya es el primer año, ¿ya? Sí, siempre hay espacio, ¿ya?
pero hay que generar políticas públicas más proclives. Primero, para sostener al mundo de las MIPYMES que tenemos hoy día. Ese ecosistema hay que sostenerlo con mucha fuerza porque somos los grandes generadores del empleo, pero también para que aquellos emprendimientos que van a partir se sostengan también en el tiempo y se puedan desarrollar. ¿Te fijas? Entonces, para eso se requiere generar un ambiente proclive, ¿ya? Y en eso todas las instancias que tiene el país tienen que ser convocadas a tener una mirada pro-pyme de aquí en más. Nosotros decimos que el desarrollo del país ya parte en las empresas de menor tamaño. Muy importante ese mensaje que emite Luis. Tomás, hablando de recesión, hablando de problemas económicos, a mí de inmediato se me viene a la cabeza sector retiro, de alguna forma. Y muchas personas, de hecho, en redes sociales siempre está la campaña constante de quiero mi plata, quiero retiro. ¿Sería esa una solución hoy día? No. ¿O la solución viene por parte del gobierno, bonos? ¿Cuál es el escenario desde tu expertise más proclive? Mira, yo diría que no es la solución porque parte del problema en que estamos ahora fueron los retiros. Los retiros. Te fijas, los retiros sacaron, claro, más de 50.000 millones de dólares. Para que tenga una idea, el presupuesto público son como 80.000. O sea, la cantidad de dinero que se sacó fue sustancial. Ahora, eso dejó al mercado de capitales de largo plazo seco, prácticamente seco. Y el efecto práctico que eso tuvo es que las tasas de interés para crédito hipotecario prácticamente se duplicaron. Se acortaron los plazos. No, es imposible comprarse un departamento. Claro, te fijas, se acortaron los plazos, había plazos a veces hasta 30 años para un crédito hipotecario, eso se acortó y las tasas se duplicaron. Entonces, bueno, y parte de la inflación que tenemos hoy día es producto de eso. O sea, no es normal que el año pasado había listas de espera para comprarse un auto nuevo. Eso no ocurrió en ninguna parte del mundo. Te fijas, entonces, esa inflación que tenemos hoy día, que lamentablemente el Banco Central ha tenido que salir a combatir con más tasas de interés, bueno, se originan por los retiros. Claro. Entonces, un nuevo retiro, además que ya no queda mucho ya, digamos, ya hay varias personas que quedaron con saldo cero. Sí. No es la solución. Te fijas, yo creo que la solución va por otro camino y sin duda que va a haber familias que van a estar muy complicadas en el último trimestre de este año. Y allí la ayuda del gobierno focalizada, indudablemente es el mejor camino. Lo que pasa es que el año pasado, cuando tú decías focalizado, te decían que era la letra chica, que por qué poner condiciones. Claro, porque algunos sí y otros no, en el fondo. Claro, exactamente. Pero bueno, mira, en eso a lo menos el bono último que se entregó por parte del gobierno ya colocó condiciones bastante razonables. Tomás, pero ¿cómo se tendría que focalizar esta entrega de ayuda? Porque hoy día hay una palabra, yo siento súper manoseada de alguna forma, que es la clase media. Sí. Como que la clase media no tendría que tener ningún tipo de ayuda porque pueden, pero hoy día la clase media también se ve sobrepasada. Uno va al supermercado y está todo carísimo, sí. El día a día está muy caro. ¿Cómo podríamos ir focalizando esa ayuda? Sin duda, para un Chile en que clase media es la mayoría de la población, claro. A diferencia de lo que era hace 30 años atrás. Entonces, claro, se te produce ese problema de borde. Te fijas hasta dónde llega el registro social de hogares. Te fijas, porque claro, la pandemia hizo ingresar ese registro a millones de personas. ¿Okay? Entonces, yo te diría que efectivamente, primero, si no está en el registro social de hogares, efectivamente registrarse. ¿Te fijas? Paso uno. Sí, llenar esa planilla de datos. Porque tal como tú señalas, clase media, en tiempos normales no necesita ayuda del gobierno. Pero una situación de desempleo, una enfermedad grave de alguno de sus miembros, y te lanza inmediatamente a una situación de mucho problema. Te fijas, las pymes pasa igual. Yo me recuerdo, Luis, con lo que tú contabas, una pyme que era un contratista para pequeñas obras inmobiliarias, en que iban a comprar los materiales de la construcción con tarjetas de crédito de tiendas de los trabajadores. Terrible. Y ellos efectivamente compraban cemento, fierros, entonces, claro, eso te muestra la restricción de liquidez que en esta época de recesión se hacen más graves todavía. Perfecto. Oye, yo les quiero presentar a una periodista en terreno que está trabajando con nosotros, que va a estar con nosotros, que su misión es salir a la calle justamente a preguntarle a la gente, a tomar el pulso de los ciudadanos. Ella es María Paz Latorre y nos hace la siguiente pregunta. Hola a todos y a todas en el panel. Estamos en el Centro Cultural Estación Mapocho, en la Feria Universitaria CIAD, y como saben, el proceso de admisión 2023 viene renovado y cargado de muchos cambios. Es por eso que los estudiantes están llenos de dudas y consultas y vamos a tratar de aclararlas todas en este momento. Hola, mi nombre es Bastián y mi pregunta para el panel es si este es un buen momento quizás para adquirir un crédito hipotecario y meterse en una deuda por una casa, considerando la recesión que probablemente va a venir y los problemas que está teniendo Chile. Muchas gracias ahí, María Paz Latorre, por esa pregunta de la gente en la calle. Ahí estaba planteado ya.
ese escenario para comprarse en un departamento, lo quiero ampliar a un automóvil, algún bien importante. Bueno, evidentemente, tal como señala Luis, en épocas de recesión o en épocas de auge económico hay oportunidades de inversión. ¿Te fijas? Y la respuesta tiene que ver con los valores. ¿Te fijas? O sea, a veces hay oportunidades en que puedes comprar un bien raíz a un buen precio. Pero el financiamiento está caro. ¿Te fijas? Pero claro, si tienes dinero que lo tienes inmovilizado hoy día, probablemente la inversión inmobiliaria puede ser atractiva. Sí tienes que elegir bien en ese mercado edificios que no se deprecien muy rápidamente. Tienes que mirar un poquito, preguntar, hablar con los conserjes, hablar un poco. ¿Te fijas? Es un mercado que tienes que ir. Y mi recomendación también sería no comprar probablemente bienes raíces muy caros. Te fijas, una vivienda de 10.000 UF cuesta colocarla en arriendo después. Quizás es mejor comprarse 2 de 5.000. ¿Okay? Para arrendarla más rápido por el tema económico. Y no necesariamente en el mismo edificio. Tienes que tratar de diversificar. No todos los huevos en la misma canasta. Entonces, hay oportunidades de inversión, pero hay que dedicarle un tiempo para poder hacer una buena elección. Perfecto, ahí quedó todo más que claro. Les quiero agradecer, Tomás, muchas gracias por estar con nosotros en esta jornada. Luis, también, ¿algunas palabras finales que quiera emitir desde una pyme? Mira, siguiendo la lógica de lo que está planteando Tomás, yo creo que hay que tener cuidado en el discurso que se lanza. El tema de la economía es mucho de percepción. Entonces, si bien es cierto, se avisoran tiempos no buenos, pero no hay que darle tanto con eso, ¿me entiendes? Porque eso también... No hay que ser tan pesimista porque, ¿me entiendes? Si no entramos en una espiral después que cuesta más salir. ¿Ya? Entonces, Tomás partió diciendo, mira, siempre existe la posibilidad de que no sea tan oscuro el tiempo que se viene. Y eso va muy acompañado del estado de ánimo también de los diferentes actores que hacen una economía. Entonces, en ese sentido, hay que ser un poquito más tira para arriba y tener un discurso en donde sí se puede. Los MIPYMES chilenos en eso somos campeones, ¿me entiendes? O sea, en el sí se puede somos campeones. Luis, me quedo con tus palabras entonces, estas palabras de optimismo, de empezar ahí. Hay que tener precaución, cuidado, ¿cierto? Pero con una actitud positiva. Luis, Tomás, muchas gracias por acompañarnos. Nosotros nos vamos a un pequeño consejo y ya regresamos con más de Hubo Transformación Global. Atención, porque la Universidad Bernardo Higgins está adscrita a gratuidad y certificada por 4 años. Además, dentro de los mejores rankings a nivel nacional e internacional. La UBO cuenta con 5 facultades, 10 centros de investigación y más de 30 años de experiencia. Además, por segundo año consecutivo fue la universidad que obtuvo el mayor índice de postulaciones del país y es la única institución de educación superior que cuenta con la certificación NSH 3262, que promueve la equidad, la paridad de género y la vida familiar. Ya lo sabes, la Universidad Bernardo Higgins transforma tus ideas en acción. Y seguimos avanzando en este primer capítulo de Hubo Transformación Global para hablar de un tema que estoy seguro a ti en tu casa te interesa. Estoy hablando del proceso de admisión 2023 o el nuevo proceso de admisión que se viene con nuevas reglas, nueva prueba. Para conocer mucho más de eso, tengo tremendas invitadas. A mi derecha se encuentra, por supuesto, la directora del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional de EMRE. Bienvenida, Leonor Varas. ¿Cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy bien. Tenemos muchas dudas ahí para aclarar con usted. Y a mi izquierda, por supuesto, está ella, Priscila Pizarro, directora general de admisión de la Universidad Bernardo Higgins. Bienvenida, Priscila. Muchas gracias, Michael. Así que vamos a estar hablando de todos los temas de admisión, todo lo que le interesa a la gente, lo vamos a estar respondiendo hoy día acá en el programa. Oye, además en una fecha bien particular e importante, porque se viene de alguna forma el debut de una nueva prueba. Estoy hablando de PAES. ¿Lo dije bien, directora? Perfecto. Ya, perfecto, porque entre tanta sigla uno ya se empieza a confundir. Quiero que comencemos de lo más básico, de hecho. ¿Cuál es la diferencia entre esta nueva prueba que se va a dar por primera vez este año en la PAES versus las pruebas de transición que tuvimos o la PSU, que es lo que yo di en mi época? Claro, durante la transición lo que hicimos fue avanzar hacia estas nuevas pruebas que ya completan este ciclo de transformar una prueba como la PSU que evaluaba contenido, Claro. el currículum, a una prueba que evalúa no solamente conocimiento, sino que qué se puede hacer con ese conocimiento, cómo se aplica. Es una prueba que evalúa competencias. Ah, qué interesante. De alguna forma podríamos decir entonces que este proceso de transición que estuvimos viviendo, o que vivieron, más bien dicho, los jóvenes, ¿cierto? Uno de patudo se suma a ese carro, ya estaría terminando y ahora vamos a tener esta PAES por varios años más. Eso esperamos. Culmina este proceso de transición, de cambio, de abandono de la PSU. Es una agenda que se definió a comienzos de octubre del 2019 y ahora culmina, así que estamos contentos.
llegamos donde queríamos llegar. Eso le voy a preguntar, a su juicio, ¿esta es la meta que estaban buscando? ¿Llegan a este punto de no solamente el conocimiento, sino también las habilidades, poder medirlas? Claro, eso es lo que se buscaba, lo que interesa a todo el mundo, en particular a la educación superior, determinar, detectar aquellos talentos, no solo porque recuerden contenidos que les pasaron en el colegio, sino que sepan aplicarlos, que sepan usarlos criteriosamente en contextos diversos. Eso es lo que interesa. Eso es súper importante. Priscila, ustedes desde el área universitaria, porque imagino que varias familias están festejando de alguna forma este nuevo proceso de prueba, ¿cierto? Expectante, a ver qué es lo que va a suceder, cómo se va a medir. Ustedes como casa universitaria, como Universidad Bernardo Higgins, ¿cómo les llega este nuevo proceso? O sea, para nosotros la verdad es que nos llega también de la mejor forma, de manera muy positiva y también preparándonos para recibir a todos los y las postulantes a través de todas las acciones de difusión universitaria que estamos desarrollando durante todo el año y que va a finalizar con un ensayo de la PAES que vamos a hacer el día sábado 22 de octubre. Esa es la última instancia que van a tener los jóvenes interesados en ingresar a la universidad, en postular y medir sus conocimientos bajo esta nueva prueba, esta nueva modalidad. Así que nosotros como universidad, la verdad es que nuestra misión es acompañarlos durante todo este proceso y no tan solo como a ellos, como bien dijiste, sino también a las familias. Sí, nos involucran todos en el proceso. Es un proceso muy importante, un hito muy relevante, no tan solo para los jóvenes, sino que para las familias. Importante eso, yo me acuerdo cuando di la PSU en mi época, claro, toda la familia estaba ahí nerviosa, qué sé yo, buscando en internet los puntajes. Leonor, con respecto al tema de los puntajes, justamente, ¿qué es lo que al final importa, cierto? Lo que uno dice, hoy quiero ver cuánto saqué, si me sirve, no me sirve. ¿Cuál es la diferencia en la escala de medición? ¿Alguna diferencia concreta que podamos tener versus las pruebas de transiciones que vivimos? Así es una de las novedades de este proceso y que pone nerviosos y nerviosas a todos sí. Y todas, es que cambia la escala. La escala de la PSU era de 150 a 850 y hoy día la nueva escala va de 100 a 1000. Y en realidad el número podría ser arbitrario incluso, excepto que cambia la forma de calcular el puntaje. Antes, el puntaje que teníamos antes era un puntaje que en el fondo lo que decía era una posición relativa en el conjunto de las personas que rendían juntos, en la misma ocasión, la prueba. Era como una ubicación, porque los puntajes se normalizaban y por lo tanto esos puntajes no eran una medida absoluta. De un año a otro año, cuando solo había la prueba que conocemos, la de verano, no importaba tanto porque la población es muy grande, rinden más de 250.000 personas. Entonces sí, una posición relativa en un proceso o en otro proceso daba como lo mismo. Pero con la prueba de invierno, donde el conjunto de personas es muy distinto, solamente se rinde en ciudades grandes, solamente personas que ya han egresado antes. Más acotado. Un grupo mucho más chico, etcétera. Entonces, ¿qué posición relativa en ese grupo va a ser comparable a la posición relativa en el grupo grande que da en noviembre? Entonces, no podía seguir siendo esa la medida. Tenía que ser una medida más absoluta que no dependiera con quién doy la prueba. Perfecto. Y eso es lo que cambió. Y como eso cambió, había que cambiar la escala porque no iban a ser comparables. O sea, 720 puntos de antes no iban a significar lo mismo con la nueva metodología. Entonces se cambió la escala. Leonor, acá ya uno estaba acostumbrado, ¿cierto?, a esta tradición de prepararse para fin de año, rendir esta prueba que eran 2 o 3 días, que consumían los nervios, que uno no podía más. Este año, de hecho, debutó una nueva modalidad que tiene que ver con la prueba de invierno, que bien la mencionaba usted hace un rato. ¿Cómo entra a jugar esta prueba de invierno con la nueva prueba de selección que vamos a tener ahora a fin de año? ¿Se equiparan puntajes? ¿Compiten los puntajes? ¿Qué pasa si yo me inscribí en la de invierno y no me inscribo ahora en la de diciembre porque en la de invierno me fue excelente? Sí, muy buena pregunta. Porque el compromiso del sistema ya largo es que los puntajes valen por 2 procesos de selección y los procesos de selección siguen siendo a fin de año.
El 3 de enero vamos a entregar los resultados de las pruebas y ahí comienza la postulación y ahí viene la selección. A los de invierno y verano. Invierno, verano y del año pasado. Perfecto. Los del año pasado también pueden postular con sus puntajes del año pasado. Los puntajes del año pasado publicamos hace mucho tiempo porque estaban en la escala antigua, los de hace un año atrás. ¿Por cuánto le valen en la nueva escala? Está publicado, pueden ver la transformación. Los que dieron en invierno ya recibieron sus puntajes en la nueva escala. Entonces ya están listos y podrían darla de nuevo. En realidad las pruebas se pueden dar cuantas veces uno quiera, pero los que postulen ahora y que hayan rendido antes, postulado si quieren, rendido en julio Sí. en el invierno, la prueba de invierno, pueden postular con todos sus puntajes y nosotros les vamos a escoger el mejor de cada prueba, no importa cuándo la rindieron. El mejor de cada prueba, no de cada grupo. O sea, No, me eso explico. era antes. Si me fue mejor Antes en era- lenguaje en invierno y mejor en matemática en diciembre, me Me toman quedo- la... Sí, con la prueba. maravilloso. Es maravilloso. Ese es uno de los grandes logros gracias a que estos puntajes ahora son como absolutos, que no dependen cuándo lo rendí, con quién lo rendí. Me dieron Entonces- hasta ganas de dar la prueba de nuevo Sí. con Sí, estas bueno. maravillosas noticias. Priscila, en cuanto a la Universidad Bernardo O'Higgins, el proceso de selección, yo quiero postular porque estaba leyendo, la UBO está no solamente bien posicionada en ranking nacional, sino que también en ranking internacionales. ¿Qué requisitos existen para yo poder postular? ¿Necesito alguna prueba más que otra, algún puntaje? Bueno, en ese sentido, a ver, lo primero que debemos saber es que los resultados van a estar el 3 de enero y este día, del 3 al 6, se inicia lo que es la semana de la postulación a la UBO, ¿ya? Nosotros exigimos para postular a nuestras carreras un promedio entre las pruebas PAES obligatorias de competencia lectora y competencia matemática 1, un puntaje mínimo de 458, o bien que los postulantes se encuentren en el 10% superior de las notas de sus respectivos establecimientos educacionales, ya salvo la carrera de medicina que tiene una exigencia mayor, ¿ya? Y además de eso, tienen que haber rendido las pruebas electivas que exige cada carrera. Las pruebas electivas, digamos, distintas a la de comprensión lectora y matemática 1, que son las obligatorias. Y este año se suma también la exigencia de haber rendido la nueva prueba de matemática 2, competencia matemática 2, para 4 de nuestras carreras de la Facultad de Ingeniería. Pongamos pausa ahí, Priscila, Sí. porque te quiero preguntar justamente sobre esta prueba de competencia matemática 2. A mí me está explotando la cabeza con tanta información, pero toda está muy buena hasta el momento. Nosotros nos vamos a un pequeño consejo de la Universidad Bernardo O'Higgins y ya volvemos. Atención, porque la Universidad Bernardo O'Higgins te invita a ser protagonista de la evolución universitaria, un proceso de consolidación que la UBO ha construido por más de 30 años, posicionándose en los mejores rankings nacionales e internacionales, aportando al desarrollo del país a través de sus facultades y centros de investigación. Ya lo sabes, Universidad Bernardo O'Higgins, seriedad y calidad. Ya estamos de regreso con la pregunta planteada justamente para Leonor y Priscila. Queremos saber en la Universidad Bernardo O'Higgins cuáles son las carreras que van a exigir esta nueva prueba de competencia matemática 2 de la PAES. Pero antes de que me respondas, Leonor, ¿nos puede orientar un poquito qué es? ¿Qué significa esta nueva prueba de competencia matemática 2? ¿Es como la matemática específica de la época de antaño? No es exactamente eso, porque la específica antes era una prueba que se hacía con el currículum especializado. En tercero y cuarto medio, los estudiantes pueden elegir. Claro. Nada que sea electivo se pregunta en las pruebas. En matemática 2 tampoco. Es solo currículum general, común para todo lo que se enseña a todos. ¿Cuál es la diferencia? Eso. La diferencia es que la PSU de matemática, ya desde el principio, auditorías internacionales, expertos nacionales, dijeron es una prueba muy difícil para el conjunto de la población, una prueba que no se ajusta a la población, y eso hacía que con muy pocas respuestas correctas se tuvieran puntajes con los cuales se ingresaba a la universidad. Y cuando es con muy pocas respuestas correctas, ahí hay mucha adivinanza. Uno no sabe si es... Ahí sí. Claro. Hay que claro, decir, si todos uno jugamos en tiene- algún momento a Claro, acertar la lección. entonces es una medida poco precisa en esa zona, porque uno necesita muchas preguntas para poder medir de manera precisa. Y con la cantidad de preguntas que teníamos,
no alcanzábamos a medir de manera precisa en todo el rango de habilidades donde se toman decisiones de ingreso a la universidad. Entonces, la gran conquista de este proceso es M1, la nueva prueba obligatoria, que es una prueba que se ajusta a la población, que se ensambla, se arma con mucho más preguntas de menor dificultad, más fácil, para que haya menos adivinanza, para que sea precisa para la mayoría de la población. Perfecto. Y eso hace que, porque no podemos poner 120 preguntas en una prueba, necesitamos una prueba complementaria que pueda evaluar con precisión ahí donde la M1 tiene poquitas preguntas, las más difíciles. Entonces, M2 tiene que medir con precisión. Si M1 mide con mucha precisión en este rango de habilidades, M2 tiene que medir con mucha precisión, pero sobre todo traslapado, ¿verdad? Perfecto. Que abarque habilidades más altas y que ahí también sea muy precisa. Perfecto, nos quedó claro. Mucho entonces, menos personas. Antes en la PSU de matemática habían 200 puntajes nacionales. Con M2 no va a ocurrir. No va a ocurrir eso. Ya nos quedó claro la diferencia entonces entre Matemática 1, M1 y M2. Priscila, para ingresar a la Universidad Bernardo Higgins, ¿qué carreras me exigen esta M2? Bueno, primero que todo, recordar que la Universidad Bernardo Higgins se encuentra adscrita al sistema de acceso a educación superior, que es un sistema en el cual nos encontramos adscrita a 45 universidades a nivel nacional. Y en ese sentido, el sistema de acceso mismo definió un conjunto de carreras que de manera obligatoria va a exigir la nueva prueba de competencia matemática 2. Y ahí es donde la Universidad Bernardo Higgins va a exigir esta nueva prueba en 4 carreras de la Facultad de Ingeniería, Ciencia y Tecnología, que en este caso es Ingeniería Civil en Medio Ambiente, Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería en Informática e Ingeniería en Realidad Virtual y Diseño de Juegos Digitales. ¿Ya? Porque ahí es donde se requiere medir ciertas habilidades más específicas, como decía Leonor, conocimientos necesarios para el ingreso de los postulantes a estas carreras. Eso por el proceso de admisión 2023. En un futuro obviamente evaluaremos si se van a sumar nuevas carreras, por ejemplo el área de la salud, de las ciencias, donde también podrían eventualmente exigir esta nueva prueba de matemática. Perfecto, ahí estábamos viendo en pantalla de hecho una ficha que resumía un poquito lo que tú nos aclaras. Priscila, ¿podemos recordar las fechas importantes, las fechas claves para el proceso de admisión de la UBO para toda la gente que nos está viendo? Bueno, en general el calendario está compuesto primero por la rendición de la nueva prueba PAES. Mira, ahí estamos viendo una gráfica que nos apoya. Sí, entre el 28 y el 30 de noviembre se rinden las pruebas. Luego, el día 3 de enero ya del 2023 van a estar los resultados de la prueba. Ese día se inicia la postulación a las universidades que estamos adscritas al sistema de acceso, en este caso a la UBO. Se inicia la semana de la postulación entre el 3 y el 6 de enero. Quienes postulen durante esos días van a tener los resultados de su postulación, si quedaron seleccionados, por ejemplo, o en listas de espera, el día 17 de enero. Y eso da pie al primer proceso de la primera etapa de matrícula que se realiza entre el 18 y el 20 de enero. Ahí se pueden matricular solo aquellos que quedaron seleccionados en las carreras, ¿cierto?, de la universidad. Y quienes queden en listas de espera o quisieran hacer una repostulación siempre y cuando queden vacantes las carreras, podrán hacerlo en una segunda etapa que va entre el 21 y el 27 de enero. Perfecto. Esas son las fechas más importantes. Esas son las fechas claves que tienen que tener todos en su casa muy grabadas acá para poder escoger en la postulación. Leonor, ¿le parece si recordamos algo que me parece clave a toda la gente? Que no es obligación, de alguna forma, rendir esta nueva prueba PAES, ¿cierto? Yo puedo postular en este proceso si rendí solamente la prueba de invierno. Sí, la prueba de invierno, la prueba del año pasado, por supuesto. Yo quería agregar a las fechas de Priscila, que son las fechas importantes, Ya, a ver. que hay un par de fechas interesantes también. ¿Cuáles? Cuando se abre el simulador, cuando uno puede simular sus postulaciones, eso parte el 12 de diciembre, se abre el simulador. ¿Sí, Priscila? En la página de www.demre.cl. Demre.cl, claro. Y la otra fecha importante es una semana antes de que se entreguen los puntajes, el 28 de enero, vamos a publicar una guía para ayudar en esta postulación con estos puntajes que uno no sabe qué tan buenos son en esa nueva escala, en que le vamos a decir, mira,
los puntajes en las pruebas son como los números en la fila que uno saca para que sea atendido para una ser atendido ventanilla. de alguna forma. Claro. Entonces, en realidad no importa el número, sino que cuánta gente tiene un número mejor que yo. Claro. Entonces, lo que nosotros vamos a mirar con las pruebas rendidas, porque ya vamos a tener las pruebas rendidas y tenemos a nivel global los resultados, a nivel individual todavía revisamos todo para que no vaya ninguna vez hay alguien que le faltaba nota y que ya, pero a nivel global ya están, tenemos la distribución, entonces sabemos un puntaje, cuánta gente tiene un puntaje mayor o igual al mío en esta prueba. Y con eso nos vamos al año pasado en la misma prueba y miramos y con qué puntaje uno estaba en esa misma ubicación. Perfecto. Y se lo damos en una tabla de manera que miren, cuando reciban sus resultados pueden ver a qué correspondía eso el año pasado, qué tan bueno era. Eso me gustó. Entonces eso es 28 de enero. No, de diciembre. 28 de diciembre en demre.cl. Demre.cl. 28 de diciembre entonces toda esa guía para poder orientarnos y claro, conocer en esta nueva escala qué tanto vale mi puntaje, qué tan bien voy o no. Priscila, me imagino que como universidad también se están preparando para la orientación no solamente de la enseñanza de los puntajes, que probablemente va a ser un caos, siempre lo primero cuesta acostumbrarse, sino que también en orientación vocacional. Cuéntanos un poquito de qué planes tienen como universidad. Bueno, entre el 6 y el 6 de enero nosotros realizamos lo que es la Semana de la Postulación UBO. En esa instancia tenemos todo el cuerpo docente disponible para que tanto los papás, la abuelita, los tíos y los mismos postulantes puedan acercarse a la universidad. Les vamos a orientar respecto de las mallas, de las carreras propiamente tal, así como también orientarlos en la postulación, ¿cierto? Con todos los cambios que mencionaba la Leonor. Ahí nosotros los vamos a orientar, ¿cierto? También sobre la postulación a los beneficios estatales. La gratuidad también, la universidad se encuentra adscrita a gratuidad, por lo tanto ahí también nosotros les entregamos información si ya se encuentra o no en el DECIL, que les va a permitir, por ejemplo, acceder a este importante beneficio, o si alguien no postula a los beneficios ministeriales, también ahí tenemos el equipo de ayuda estudiantiles, quienes lo van a orientar para postular en una segunda etapa. Y, por supuesto, conocer la universidad. Lo más importante es que nosotros somos un equipo que orientamos a todas las personas, ¿ya? Independiente de qué opción tengan, ¿cierto? Estamos súper conscientes de lo complejo que es este sistema. Sí. Es muy difícil, y se va a hacer difícil por primera vez también. Y nosotros, además, como universidad, el porcentaje de alumnos que entra, en mayor medida van a ser los primeros profesionales de su familia. Por lo tanto, entendemos ahí la responsabilidad que tenemos como casa de estudio en poder acompañarlos en todo este proceso. Perfecto, nos queda entonces claro. Ubo.cl, la página para que la gente también se pueda informar. Nosotros acá también somos un equipo y tenemos una periodista en terreno que la gente ya conoció, María Paz Latorre, que fue justamente a la calle a saber las dudas que tú tienes. Pasemos a ver. Hola a todos y a todas en el panel. Estamos en el Centro Cultural Estación Mapocho, en la Feria Universitaria CIAD, y como saben, el proceso de admisión 2023 viene renovado y cargado de muchos cambios. Es por eso que los estudiantes están llenos de dudas y consultas y vamos a tratar de aclararlas todas en este momento. Ahora nos encontramos con nuestra amiga Valentina, quien también tiene una duda muy importante. Cuéntanos, Valentina. ¿Qué pasa si quedo en mi primera preferencia, pero en realidad no quería quedar en esa? Ahora yo le pregunto por qué amiga puso eso como primera preferencia si no quería, ¿cierto? Pero bueno, pasa en este proceso. Leonor, ¿lo podemos responder? ¿Qué pasa en ese caso? ¿Puedo rechazar? No, no se puede, porque del momento que queda asignada a una preferencia, todas las que siguen se borran, se eliminan. Así es que hay que tener muchísimo cuidado al marcar sus preferencias, que tiene que ser en el orden que realmente prefieren. Es la única manera que tenemos nosotros además para saber a dónde asignarla. Tenemos que creer que lo que puso más arriba es lo que prefiere. Así que ya lo sabe la amiga, Valentina me parece que se llamaba, a todos los amigos, a pensar bien, a no dejarse presionar por lo que quiere mi tía, mi abuelita, mi mamá al momento de inscribirse, porque al final el futuro y quien va a estudiar van a ser ustedes. Queremos agradecer a Leonor Varas, muchas gracias por estar acá. Además, esta semana estuvo de cumpleaños, la saludamos atrasadamente, la directora del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional de EMRI, por supuesto. También despedimos, muchas gracias a Priscila Pizarro, la directora del general de admisión de UBO. Esperamos que mucha gente vaya ahí y que se meta a la página ubo.cl. Nosotros seguimos avanzando en este que es el primer capítulo de UBO Transformación Global. Nos vamos a un consejo y ya regresamos.
Atención, porque la Universidad Bernardo Higgins está adscrita a gratuidad y certificada por 4 años. Además, dentro de los mejores rankings a nivel nacional e internacional. La UBO cuenta con 5 facultades, 10 centros de investigación y más de 30 años de experiencia. Además, por segundo año consecutivo fue la universidad que obtuvo el mayor índice de postulaciones del país y es la única institución de educación superior que cuenta con la certificación NSH 3262, que promueve la equidad, la paridad de género y la vida familiar. Ya lo sabes, la Universidad Bernardo Higgins transforma tus ideas en acción. Ya estamos de regreso en este capítulo de Hubo Transformación Global y justamente queremos conocer un poco más de la Casa de Estudios de Educación Superior de la Universidad Bernardo O'Higgins. Y para eso tenemos al hombre indicado para que nos hable de esta Casa de Estudios. Estoy hablando del rector de la Universidad Bernardo O'Higgins, el doctor Claudio Ruff. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Michael, por esta invitación y la oportunidad de estar aquí compartiendo alguna idea de lo que es la Universidad Bernardo O'Higgins y hacia dónde se proyecta. Comencemos por eso. Yo me puse a investigar un poquito de la universidad y me encuentro con que, y lo conversábamos hace un rato con Priscila, ¿cierto? La encargada de admisión, que la universidad está demasiado bien posicionada en cuanto a los rankings, no solamente nacionales, sino también internacionales. Doctor, a su juicio, ¿cómo se llega a esto? ¿Cuál es el camino? ¿Cuáles son las claves que tiene la UBO para ser tan bien posicionada a nivel nacional e internacional? Bueno, yo creo que la Universidad Bernardo O'Higgins tomamos una decisión, unos 10, 12 años atrás, de avanzar en una universidad que se complejizaba. Es decir, que no solamente desarrollaba la primera misión en pre y posgrado, claro, sino que avanzaba en la segunda misión, que es la investigación científica, y la tercera, la responsabilidad social universitaria, que en el caso de Chile pasó a ser la vinculación con el medio. Por lo tanto, la universidad hizo este trabajo, empezó a incorporar, ¿no es cierto?, investigadores, y se fue complejizando, y le permitió acceder a los rankings, no solamente a los rankings nacionales, que tradicionalmente mirábamos en Chile, sino claro, que a los rankings internacionales, como por ejemplo QS, el University World Ranking, en el cual la UBO hoy día está ubicada, de las 35 universidades privadas, estamos en el lugar número 9. O por ejemplo, en materia de sustentabilidad, en la universidad, en el UI Green Metric, que mide, ¿no es cierto?, las políticas y las acciones que la universidad desarrolla hoy día en este tema, que estamos tan preocupados sobre los temas de sustentabilidad y sostenibilidad, ¿no es cierto?, por el tema del global warming. La verdad es que la universidad, entonces, ahí se posicionó en el lugar número 5 a nivel nacional. Y, Michael, para decirte, en posicionamiento, el ranking de Chimago, que también es un ranking internacional, el año pasado, en innovación, nos ubicó en el tercer lugar de las universidades, del total de las universidades chilenas. O sea, buenísimo. Doctor, quiero quedarme con eso de la universidad o la institución sustentable, porque es un tema justamente que hoy día yo creo nos preocupa a todo el mundo. Tardíamente, me da la sensación, nos tendría que haber preocupado mucho antes, en general estoy hablando. Pero la Universidad Bernardo Higgins justamente ostenta ese título de ser hoy día una universidad sustentable. ¿Nos puede contar un poquito más de eso? ¿Qué significa en rigor? Sí, en rigor, ¿qué significa eso? Ustedes saben, en el 2015 Naciones Unidas invitó a un conjunto de países a adherir, ¿no es cierto?, a lo que en ese entonces se tipificó con ¿no es cierto?, los objetivos de desarrollo sostenible 2030, los 17 ODS, 2030. Claro. Y de qué manera los países se comprometían. Y bueno, y en ese sentido, ¿cuál es el rol que juega la universidad? Y jugó la UBO en ese sentido. Fue que 4 años atrás creamos una oficina de sustentabilidad en la universidad, diseñamos, ¿no es cierto?, una política de sustentabilidad y un plan estratégico al 2031 para poder, ¿no es cierto?, de esa forma involucrar a la comunidad universitaria y sus grupos de interés a participar de este desafío a 2030. Y en el corto andar, ¿no es cierto?, y las acciones que se van tomando en todas las áreas, tuvimos un tremendo reconocimiento el año pasado. Se mezclan las fechas. Se mezclan las fechas, la verdad que el tema de la Agencia de Sostenibilidad Energética nos dio el premio Silver, por ser una universidad que desarrolla, ¿no es cierto?, una serie de acciones concretas y medibles. Y eso, yo diría, grosso modo, es lo que nos ha hecho estar donde estamos y el potencial que tenemos de desarrollo al futuro. Y para cerrar, te quiero decir que no solamente en lo declarativo, porque muchas instituciones en general, el eslogan, ¿no es cierto?, el compromiso, en la acción para los estudiantes que nos puedan estar mirando hoy día. Mira, la universidad hizo una reforma curricular, una innovación curricular 2016-2020, y ahí incorporó
en 7 perspectivas los 17 ODS. ¿Dónde? En la malla curricular. En los planes y programas de estudio quedaron plasmados estas 7 perspectivas que dicen relación con o engloban derechos humanos, equidad y paridad de género, una educación inclusiva, la preocupación del medio ambiente y la sustentabilidad, la responsabilidad social universitaria. Todos esos temas quedaron ahí, ¿no es cierto?, subsumidos en estos planes y programas. Sello Silver de excelencia energética, justamente de lo que usted Así estaba conversando. Y quiero agarrarme el último que usted hablaba, doctor, de la paridad de género. A mí me da la sensación, y viéndolo de manera externa de alguna forma, que la UBO ha sabido tomar muy bien el pulso de lo que está pasando en la ciudadanía, de lo que se está viviendo día a día. Por lo general, y no sé si será mito, qué sé yo, uno ve a las instituciones de educación superior como que de repente dice, estas instituciones se quedaron en el pasado. Me da la sensación que la UBO es una institución que está avanzando con los tiempos. Y ahí me voy justamente a este premio que recibieron hace muy poquito, el jueves 13, el jueves recién pasado, por la Red Mujeres en Alta Dirección, RedMat, que le otorgaron esta norma de gestión de igualdad de género y conciliación de la vida laboral, familiar y personal, que me parece que es un logro súper bonito, el preocuparse justamente de estos aspectos en la vida universitaria. Sí, yo puedo decir que en general voy a salir de una defensa corporativa de las instituciones de educación superior y particularmente las universidades, porque hoy día la ciudadanía nos valora, hoy día a las universidades, ¿no es cierto?, dentro de las instituciones más confiables. Yo creo que en general la educación superior ha hecho un muy buen trabajo en los últimos 10 años. Hemos vivido la educación en Chile un proceso de cambio y transformación. Por lo tanto, quienes hemos estado involucrados hemos podido tomar el pulso o la temperatura a lo que está pasando, no solamente en Chile, porque mirar solo a Chile es quedarse en algo pequeño. Claro, muy limitado. Muy limitado. Esto lo estamos viendo hoy día, estos fenómenos sociales, que hemos sido parte de ellos, a nivel global. O sea, tuvimos, ¿no es cierto?, una serie de fenómenos, no voy a entrar en ese detalle, pero quiero ir a rescatar lo que tú dices. Efectivamente, yo creo que el plan estratégico institucional de la UBO, que tenemos un plan estratégico cada 5 años, y ahora estamos mirando uno a 10 años, pero el último plan estratégico que nos puso 2019-2023, dijimos, mira, ¿de qué manera entonces ahora avanzamos en esta materia, en equidad e igualdad de género? Entendiendo que hombres y mujeres no son iguales, partiendo, el fenotipo es absolutamente distinto. Claro. Hay diferencias que se tienen que defender. Pero también, que las decisiones, ¿no es cierto?, las oportunidades, ¿no es cierto?, los desafíos, no se discrimine por el hecho de ser hombre o ser mujer. Entonces eso nos inspiró, creamos una oficina también, ¿no es cierto?, y empezamos a trabajar. Y la mejor forma de trabajar, yo diría, en las organizaciones es hacer las pruebas de calidad. ¿Sí? ¿Cuál es la norma? ¿Cuál es el estándar? Y nos pusimos en esa prueba. Hay una norma chilena, 3262, la empezamos a mirar. Es más, el rector que habla firmó un compromiso con el 2019 con el Ministerio de la Mujer. Dijimos, nosotros vamos a avanzar en este tema y vamos a ir a la certificación. La logramos, la certificación. Somos la primera universidad chilena y latinoamericana, nos dijo la gerente general de AENOR, que fue la que hizo la certificación, que ha avanzado. Entonces, a través de esto, ser un ejemplo. Yo creo que eso es muy importante, eso por una parte. En los hechos concretos, Michael, te quiero decir que también la universidad firmó una carta de compromiso con la ministra de Educación en aquel entonces, porque la ministra invitó a los rectores a avanzar en equidad y igualdad de género. Y el compromiso era a llegar a un 60-40. Y nosotros firmamos y cumplimos. Cumplimos, de hecho, te puedo decir que voy a partir del nivel más alto. El board, la junta directiva, el directorio de la universidad, hasta un año atrás eran puros hombres. Pero una reforma de los estatutos después del 2018 permitió que el consejo universitario fuera paritario y que la junta directiva fuera 60-40. Hoy día tenemos un directorio desde el 1 de octubre del 2022, 60-40, 3 mujeres y 4 varones. Grosso modo, eso es lo que hemos hecho. Claro. Y claramente te puedo decir que, o anunciar que próximamente vamos a publicar un estudio que muestra cómo la productividad, cómo la calidad de manera holística medio está afectado por la incorporación de la mujer en cantidades y también su participación en los cargos directivos de toma de decisiones en las instituciones en general. Perfecto. A eso iba justamente cuando hago la diferencia con las otras instituciones, más allá de una crítica al resto. Es justamente porque cuando hay un directorio que usted dice 60-40, que prácticamente por la cantidad son 50 y 50, habla de también una empresa que se preocupa de darle un espacio a las mujeres, no solamente por su talento, sino darle un espacio adecuado para que puedan trabajar.
eso hay que valorarlo, no solamente el parecer, sino que también el ser, y eso creo yo es algo que se destaca la UBO. Doctor, nosotros muy pronto, y lo estábamos conversando en el bloque anterior, iniciamos un proceso de admisión para el 2023, ¿cierto? Mucha gente que está buscando, muchos adolescentes que están buscando en el fondo su futuro, lo que va a ser su casa de estudios durante 5 años, 6 años, si se echan ramos, mucho más. ¿Con qué universidad se van a encontrar estos jóvenes? ¿Qué tiene la UBO para presentarle a todos los que quieren ingresar? Bueno, decirle que es una universidad seria y de calidad. Ese es nuestro sello formativo en la Universidad de O'Higgins. He dicho lo que hemos trabajado en los planes y programas. Fíjate que ese trabajo de compromiso institucional, que no es solo del rector, porque uno dice, pero el discurso del rector, pero el discurso del el rector tiene un liderazgo colaborativo. O sea, hay 4 vicerrectores, hay 5 decanos y hay más de 60 directores, entre directores de escuela, directores de área, directores generales, que son los que ejecutan, ¿no es cierto?, y ponen en acción el quehacer universitario, la docencia, la investigación y la vinculación. La Universidad de O'Higgins, entonces, esta universidad seria y de calidad, ha sido reconocida por los postulantes a la UBO. En los últimos 2 años hemos sido de Chile la primera universidad en tasa de postulación, ¿no? Un ejemplo, medicina, tuvimos el año pasado 4.000 postulantes para 60 cupos. Entonces, ese es un ejemplo, pero de ese tenemos entonces en el resto de las carreras. Somos una universidad que se preocupa de la formación integral de nuestros estudiantes. Nosotros tenemos una dirección que acompaña al estudiante desde primer año hasta el último año, haciendo no solamente muchas veces el saber, el aprender, ¿no es cierto?, lo que se aprende en el aula universitaria, sino que también a hacer universidad. Lo que rodea la vida Lo que universitaria. rodea la vida universitaria, la extensión, la cultura, las organizaciones estudiantiles, la vida universitaria, el deporte, la recreación, el servicio social. Entonces son un conjunto de acciones que la universidad desarrolla y que los estudiantes lo reciben y lo agradecen. De verdad, tenemos en ese sentido. Y desde el punto de vista más crítico, la universidad tiene un compromiso con la ciencia, como lo he señalado en los rankings. Tenemos 10 centros de investigación. Los más llamativos podría ser, ¿no es cierto?, que hoy día está de moda, ciberseguridad. Está muy en boga últimamente. Con 2 patentes y 2 patentes ingresadas recientemente. Le contaba recién aquí a Tomás Flores, que estuvo con ustedes. Y la universidad y astronomía, yo diría que es la ciencia del futuro. La ventana al cielo la tenemos en Chile. El 70% de la observación astronómica y espacial está en este país. Tenemos un centro de astronomía donde hay un conjunto de investigadores que está trabajando fuertemente y en donde se involucran los estudiantes en los procesos de investigación. Y ahí está la participación. Por lo tanto, nuestra universidad, eso es lo que ofrece a la comunidad que se incorpora. Doctor, un aspecto muy importante cuando uno entra a estudiar es justamente el económico, ¿cierto? La universidad está adscrita justamente a gratuidad. Más o menos, ¿cuánto es el porcentaje de alumnos que, si es que maneja la cifra, que está con gratuidad y cómo pueden postular? Es una buena pregunta, porque efectivamente, sobre todo en una situación económica como la que estamos viviendo hoy día y que vamos a vivir probablemente el próximo año, es un gran tema. Sí. Pero la Universidad de O'Higgins acogió al beneficio de las instituciones que están adscritas a la gratuidad. Y nosotros hoy día, en primer año, cohorte 2022, el 85% de los estudiantes ingresó con el beneficio de la gratuidad. ¡Wow! Es altísimo. Es alto el porcentaje. Es altísimo. Y en régimen tenemos casi un 65%, por lo tanto, pero hoy día eso es lo que estamos manejando con el total de los estudiantes de la universidad. También nosotros como universidad adscribimos y postulamos a nuestros estudiantes al sistema de becas. Hoy día hay algo así como 18 tipos de becas universitarias que las entrega el Estado y postulamos a nuestros estudiantes a esas becas y también al crédito con aval del Estado, como quedó reconfigurado, ¿no es cierto?, después de la reforma del 2012. Es decir, un crédito con aval del Estado a una tasa, ¿no es cierto?, del 2%. Eso en general yo te diría, Michael, que son los beneficios que tenemos en la universidad. Y estamos en pleno proceso de postulación a la ficha, al formulario único de acreditación socioeconómica, así que aprovecho a hacer un llamado para que postulen. Se abrieron las postulaciones el 5 de octubre y cierran el 26. Yo los invito a que todas y todos vayan, ¿no es cierto?, y llenen y completen su formulario, porque ustedes no lo saben, pero probablemente son beneficiarios o ameritan tener alguno de estos beneficios que ya he señalado.
Muy importante ahí toda esa información que estamos entregando. Doctor Claudio, el valor de tener un espacio hoy día en los medios de comunicación, históricamente los medios de comunicación nacieron justamente de casas universitarias, tenían un valor educacional. ¿Cuál es la importancia, el rol que usted le da a este espacio de Hubo Transformación Global? Es muy importante. Es muy importante el tener un espacio en televisión o en los distintos medios, porque comunicar es lo que más cuesta. Claro. Comunicar es lo que más nos cuesta y todos lo sabemos, la comunicación efectiva, de qué manera llegamos con nuestro mensaje a los distintos interlocutores con los quienes nos queremos comunicar. Por lo tanto, un espacio como este nos abre una tremenda puerta y que estamos disponibles y tenemos contenido, ¿no es cierto?, para poder compartir con todas y todos, ¿no es cierto?, las comunidades en general que nos están observando y los que van a ser parte a futuro de esta comunidad, de una universidad que crece y que recientemente ha comprado un hospital, el hospital del IST, y que de aquí a un año más lo vamos a tener reconfigurado, ¿no es cierto?, y en práctica, y esperamos comunicar todo lo que vamos a hacer a través de este hospital y la clínica veterinaria para las mascotas en nuestra universidad. Muchas gracias, doctor Claudio Ruff, rector de la Universidad Bernardo O'Higgins, por estar con nosotros en este primer capítulo y por todo lo que nos señaló. Qué importante hablar de una universidad que se preocupa en 360 de los estudiantes, no solamente el momento en el que están en el aula, sino que también de esta experiencia universitaria. Ustedes en su caso se preguntarán por qué el doctor estaba tan animado. Bueno, es porque consumió el mejor coffee que puede existir en la vida. Justamente estoy hablando de Karina Roch. Cualquier evento que tú tienes que contactar de inmediato a Karina al fono más 569-625-05543 o también al correo electrónico karinarocha2006@gmail.com. Ya saben, cualquier evento ahí lo pueden consumir. ¿Comió rico? Excelente. Perfecto. Karina Rocha, ya saben. Y a ustedes les agradecemos, por supuesto, por sintonizarnos este domingo en Hubo Transformación Global. Lo que queremos es llevar las noticias al debate, a la conversación de ustedes en su casa. Nos reencontramos el próximo domingo a las 20 horas y también repetición los días sábados a eso de las 18 horas. Nos reencontramos. Muchas gracias por sintonizarnos. Chao, chao.